Hola, queridos estudiantes y a toda la familia de tercer grado, reciban cordiales saludos. Espero que estén muy bien, listos para comenzar la actividad de hoy, siempre agradeciendo a Dios por todo lo que nos ofrece. Hoy día vamos a trabajar multiplicamos con plantas y macetas, el área matemática. Vas a organizar en tu cuadernito semana 28, día 3, el título de nuestra actividad, multiplicamos con plantas y macetas y nuestra meta. La vas a escribir. ¿Cuál es el día de hoy? Resolver problemas que implican calcular el número de combinaciones entre plantas y macetas utilizando diferentes esquemas que se relacionan con la multiplicación. El día de hoy, entonces, prepárate para resolver los problemas para poder calcular el número de combinaciones. Tienes que prestar mucha atención. ¿Qué queremos lograr en esta actividad? Vas a tener en cuenta los criterios de evaluación de nuestros aprendizajes. ¿Listo? Vamos a lograr completar los esquemas y reconocer cómo se combinan los elementos de ambos grupos. Tienes que prestar atención, ¿verdad? También vamos a lograr explicar por qué en todos los esquemas se tiene el mismo número de combinaciones. También vamos a explicar por qué se puede utilizar la multiplicación para calcular el número de combinaciones posibles entre los elementos de dos grupos. Y desarrollar las actividades del cuaderno de trabajo y emplear las estrategias que vamos a aprender en esta actividad. Te voy a presentar el siguiente caso. Santosa y Luis desean calcular de cuántas formas diferentes pueden colocar los cactus en las macetas. Y aquí se presenta una conversación entre ellos dos. Santosa le dice: me gustaría el cactus amarillo en la maceta negra. Yo prefiero el cactus amarillo en la maceta blanca. Mejor quedaría el cactus de flores rosadas en la maceta blanca. ¿Están de acuerdo los dos? No, tienen algunas dudas, ¿verdad? ¿De dónde podrían colocar los cactus en las macetas? La pregunta es: ¿cómo podrían calcular el número de combinaciones posibles entre las plantas y las macetas? ¿Cómo se podría calcular esas combinaciones? Muy bien, de repente dibujando, de repente relacionándolos, los cactus con las macetas. Tienes que ir pensando. ¿Cuáles son esas posibles combinaciones? ¿Las sabrás? ¿Cuáles serán? Puedes preguntar a mamá, papá, al adulto que te está acompañando, ¿cómo podríamos calcular las combinaciones? A partir de ello vamos a resolver. Si se siembra una planta en una maceta, ¿cuántas formas diferentes existen para combinar una planta con una maceta? ¿Existirán diferentes formas de combinar las plantas con las macetas? Sí, pero ¿cuántas formas? Lo vamos a descubrir. Aquí tienes el grupo de las macetas y tienes el grupo de los cactus, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer? Calcular la combinación de estos cactus en las macetas. Entonces, por ejemplo, si tenemos el cactus de flor amarilla en la maceta blanca, ¿cuántas formas sería? Hasta ahora una, ¿verdad? Si lo plantamos en la maceta marrón, ¿cuántas formas? Hasta ahora dos, ¿verdad? Si la sumamos con la anterior. Y si la plantamos en la maceta roja, tendríamos tres formas distintas de plantar el cactus amarillo. Y ahora, si queremos probar con el cactus rosado, ¿cuántas formas diferentes podríamos combinar con el cactus rosado en las macetas? Una forma en la blanca, una forma en la marrón y una forma en la roja. ¿Cuántos grupos hay? Hasta ahora, ¿cuántos grupos hay? Dos, ¿verdad? Un grupo de las macetas y un grupo de los cactus de flor amarilla y flor rosada.
Santosa y Luis tienen 2 cactus con flores de diferente color y también tienen 3 macetas. ¿Qué dice Santosa? Haré un esquema que demuestre las combinaciones posibles de cada maceta con cada uno de los cactus. Santosa organizó un esquema y le vamos a llamar este esquema la forma 1, ¿listo? ¿Cómo lo ha organizado ella? Tiene entonces el grupo de las macetas, la maceta roja, la maceta marrón y la maceta blanca. Ella sabe que en la maceta roja puede plantar o el cactus de flor amarilla o el cactus de flor rosada. ¿Cuántas formas tendría de aquí de combinar los cactus con la maceta? Hasta ahora 2, ¿verdad? Podemos escribir maceta roja con cactus de flores amarillas, sería una forma. Y la segunda forma, maceta roja con cactus de flores rosadas. ¿Cuántas formas de combinar la maceta roja con los cactus hay? Hasta ahora solo hay 2. Vamos a probar ahora con la maceta marrón. También hay 2 formas, ¿verdad? O puedo plantar el cactus de flor amarilla o puedo plantar el cactus de flor rosada y lo puedo escribir. Maceta marrón con el cactus de flores amarillas y la maceta marrón con cactus de flores rosadas. Son 2 formas en el macetero marrón. Y vamos a analizar el macetero blanco. ¿Cuántas formas? También 2 porque tengo 2 cactus. Puedo plantar el cactus de flor amarilla o puedo plantar el cactus de flor rosada y también lo puedo escribir a un costadito. Hasta aquí, en la forma 1, ¿cómo ha representado Santosa su organización? Por macetas y cómo podría combinarlas solo con los 2 cactus, ¿verdad? Podemos contabilizar, podemos contar cuántas formas hay. O también podemos escribir a un costadito, ¿verdad? Primera forma, segunda forma, tercera forma, cuarta, quinta y sexta forma. Así también nos podemos dar cuenta cómo sería la combinación entre las macetas y los cactus que tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedes expresar con la adición la cantidad de formas de arreglar las macetas con flores según lo que hizo Santosa? ¿Cómo podemos expresar con la suma? Podemos decir 2 en la maceta roja, más 2 de la maceta marrón, más 2 de la maceta blanca, me dan 6 formas diferentes de combinar. Santosa observó que hay 3 macetas y cada maceta se puede combinar con 2 tipos de cactus, ¿verdad? Para lo cual el número de combinaciones posibles consideró que son 3 veces ¿qué? 3 veces 2, ¿verdad? Una vez, 2 veces y 3 veces, ¿qué cantidad? 2. Entonces también lo puedo representar con una multiplicación. 3 por 2 me va a dar 6. Si yo hago la estrategia de las sumas reiteradas, obtengo 6 formas distintas. Y si yo lo convierto a la multiplicación, 3 veces 2, también voy a obtener el mismo resultado. Pero aquí su amigo hizo un esquema diferente. Luis organizó un esquema y le vamos a llamar a esta la segunda forma de representar la organización, ¿listo? Él consideró las flores como inicio de su esquema. Tenemos el cactus de flor amarillo y el cactus de flor rosada. Y él ha considerado que cada cactus lo puede plantar en 3 macetas diferentes, ¿verdad? Y lo mismo ha considerado para el cactus rosado. Podría plantarlo en el blanco, en el marrón o en el rojo. Y él ha escrito la descripción. Ha puesto cactus de flores amarillas en la maceta blanca, cactus de flores amarillas en la maceta marrón y cactus de flores amarillas en la maceta roja. Hasta aquí, ¿cuántas formas de combinar la flor con las macetas hay? Solo en el caso de la flor amarilla. Muy bien, 3 formas distintas, ¿ah? Ahora vamos a analizar el cactus de flor rosada con las macetas. También lo he escrito.
cactus de flores rosadas con la maceta blanca, cactus de flores rosadas en la maceta marrón y cactus de flores rosadas en la maceta roja. Solo nos vamos a fijar ahora en el cactus de flores rosadas. ¿De cuántas maneras distintas podemos combinar? De 3. Muy bien. Ahora, de acuerdo a lo que ha hecho Luis, ¿cómo puedes expresar con la adición la cantidad de formas de arreglar las macetas con flores según lo que nos ha presentado Luis en su esquema? Muy bien, podríamos decir 3 más 3 es igual a 6. ¿Por qué? Son 3 macetas distintas en las cuales podemos combinar en el primer caso, más 3 macetas distintas en el segundo caso, me va a dar 6. Luis observó que hay 2 tipos de cactus y cada uno se puede combinar con 3 macetas. Para calcular el número de combinaciones posibles, ha considerado que son 2 veces 3. Entonces lo puedo representar con una multiplicación. 2 por 3 también me va a dar 6. En la estrategia de la suma reiterada, si yo lo vuelvo a la multiplicación, voy a obtener la misma cantidad de combinaciones posibles. ¿En qué se parecen los esquemas que hicieron Santosa y Luis? Explica. ¿En qué se parecen? Ambos han usado la misma cantidad de macetas y la misma cantidad de cactus. ¿Cuántas combinaciones se encontraron en ambos casos? ¿Cuántas combinaciones? Muy bien, Santosa también encontró 6 combinaciones distintas y Luis también ha encontrado 6 combinaciones distintas. ¿Son las mismas combinaciones o son combinaciones diferentes? ¿Tú qué piensas? ¿Serán las mismas combinaciones? A ver, coméntalo con mamá, papá, el adulto que te esté acompañando. Ahora vamos a observar las combinaciones que hizo Santosa y las combinaciones que hizo Luis. Aquí te puedes dar cuenta si son las mismas combinaciones o no, si han obtenido los mismos resultados, ¿verdad? Santosa y Luis hicieron esquemas diferentes, pero ambos encontraron el mismo número de formas de combinar las macetas con los cactus. Entonces, en la combinación que hizo Santosa se puede decir que es 3 veces 2 o 3 por 2, 6. Y en la combinación que hizo Luis, que es 2 veces 3 o 2 por 3, también me va a dar 6. Santosa y Luis decidieron organizar las combinaciones posibles en un cuadro de doble entrada como el siguiente. Ellos han colocado en la primera entrada las macetas y en la segunda entrada los cactus. Las 3 macetas que han usado, la roja, la marrón y la blanca. Y las 2 formas de cactus, el de flor amarilla y el de flor rosada. ¿Qué han hecho? Lo han organizado. ¿Qué quiere decir? Han juntado, han combinado la maceta con el cactus que está en la fila. Por ejemplo, en el primer caso está la maceta roja y el cactus de flor amarilla. En el siguiente ladito, ¿qué nos faltaría? Ah, la maceta marrón, ¿verdad? ¿Y qué tendríamos que ponerle? La combinación con el cactus de flor amarilla. Muy bien. ¿Y ahora qué maceta nos toca? La maceta blanca. ¿Y con quién tendríamos que combinarlo? Con el cactus de flor amarilla. Ahora en el cactus de flor rosada, ¿qué voy a dibujar primero? La maceta, ¿verdad? ¿Y qué le voy a plantar? El cactus de flor rosada. En el siguiente caso, el macetero marrón y el cactus de flor rosada. Y en la misma línea del tazoncito blanco voy a colocar el tazón y voy a plantar el cactus de flor rosada. ¿Te das cuenta que estamos combinando según las filas y las columnas para que podamos obtener los resultados que estás mirando? Ahora, te pregunto, ¿cuántas combinaciones posibles hay del cactus de flor amarilla con las macetas? Tú lo puedes observar. Hay 3
combinaciones, ¿listo? ¿Y cuántas combinaciones hay del cactus de flor rosada y las macetas? A ver cómo se han combinado. Una combinación, dos combinaciones y tres. También hay tres combinaciones, ¿verdad? Aquí es más fácil observarlo y ver qué tipo de combinaciones hemos hecho. Para conocer el número de combinaciones posibles entre los elementos de dos grupos, podemos utilizar la multiplicación. Entonces, si tenemos 3 macetas y 2 cactus, existen 6 combinaciones posibles. ¿Por qué? Porque 3 por 2 me da 6. Si conoces la cantidad de elementos de cada grupo, los puedes multiplicar y así obtener el número de combinaciones posibles. A seguir aprendiendo. Tienes que tener a la mano tu cuaderno de trabajo de matemática y si aún no lo tienes, corre, búscalo y tráelo porque lo vamos a necesitar. ¿En qué páginas te vas a ubicar? En la página 87 y 88. Las estrategias que has aprendido las vas a utilizar hoy día en estas páginas. ¿Cómo se llama la actividad de nuestro libro? Combinamos y multiplicamos. Vamos a leer muy bien el enunciado. Dice, las niñas y los niños de tercer grado elaborarán tarjetas para sus mamás. Para ello usarán cartulina roja o celeste y para el borde cinta rosada, verde o amarilla. ¿Cuántos modelos diferentes de tarjetas podrán elaborar? ¿Qué queremos averiguar? Los modelos que ellos van a elaborar, ¿verdad? ¿Cuántos modelos diferentes? Entonces, en función a eso, vamos a contestar esta pregunta. Y ahora, ¿qué nos dice? Rosa y Susi resolvieron de 2 formas diferentes el problema. Rosa combinó cada tarjeta con un color de cinta diferente. Puedes dibujar y pintar en tu cuadernito de trabajo, ¿listo? Por ejemplo, Rosa hizo la siguiente organización. Ella ha colocado el papel rojo y ha puesto la cinta rosada. Aquí tendrás que dibujar el papel rojo, pero ahora con cinta verde. Y aquí el papel rojo con cinta amarilla. Susi, ¿cómo lo ha hecho? Susi ha utilizado el papel celeste y lo ha combinado. Primero con la cinta rosada. Ahora tú dibujarás el papel celeste y lo combinarás con la cinta verde. Dibujarás el papel celeste y lo combinarás con la cinta amarilla. ¿Qué estamos realizando? Combinaciones, ¿verdad? Ahora vamos a expresar el resultado con una adición. ¿De cuántas formas diferentes se puede combinar el papel rojo? De 3, ¿verdad? Entonces colocarás ahí 3. Más, ¿de cuántas formas se puede combinar el papel celeste? También 3. 3 más 3, ¿cuánto me da? Muy bien, colocas ahí tu respuesta. Seguimos. Susi elaboró una tabla para poder organizar mejor sus combinaciones. Tú vas a dibujar y pintar cada tarjeta de acuerdo con las características que se indican. Lo mismo que hemos trabajado con las macetas y los cactus, ¿verdad? Vas a dibujar la hoja roja y la vas a decorar con la cinta del color que te pide. De esta forma también vas a dibujar la hojita roja y vas a decorar con la cinta que te pide y vas a escribir el total de combinaciones. ¿Hasta aquí cuántos hay? 3 combinaciones con el papel rojo, ¿verdad? Y lo mismo vas a repetir con el papel celeste. Y vas a expresar tu resultado con una multiplicación. 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Una vez el papel rojo y 2 veces el papel azul, ¿verdad? ¿Por quiénes? Por la cantidad de cintas. ¿Cuántas cintas hay? 3. Entonces sería 2 por 3, ¿cuánto te da? Y ahí vamos a encontrar nuestro resultado. Pueden elaborar el resultado que tú has encontrado, modelos diferentes de tarjetas. Está sencillo si tú has prestado atención. Seguimos. Vas a leer el siguiente problema. Manuel participará en un campeonato y debe preparar su uniforme. Para ello tiene 2 pantalones cortos, uno rojo y otro verde.
Además tiene 3 polos de colores azul, amarillo y anaranjado. ¿De cuántas formas distintas puede combinar sus prendas? ¿Cómo podrá combinarlas? ¿Listo? En la parte superior, la primera entrada, tenemos los shorts, ¿verdad? Los pantalones cortos. Y en la segunda entrada tenemos los polos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a combinar el polo con el short y vamos a obtener la primera combinación. Polo azul con short rojo. La segunda combinación, ¿cómo sería? Polo azul con short verde. Tenemos en total, ¿cuántas combinaciones en esta fila? Muy bien, solo 2 combinaciones. Excelente. Y tú vas a realizar el mismo procedimiento con los polos y shorts dependiendo de la fila y la columna. Y vas a expresar el resultado con una multiplicación. ¿Cuántos polos hay? 3. Entonces colocarás 3 por... ¿Cuántos shorts hay? 2. 3 por 2, ¿cuánto te da? Ese es el resultado de las combinaciones. Entonces puede combinar sus prendas de cuántas formas distintas. Colocas ahí tu respuesta. ¿Listo? Y vas a explicar cómo averiguaste las combinaciones que hizo Manuel. Cómo te dice cuenta, dibujando, viendo, haciendo las sumas reiteradas, representándolo en la multiplicación. Siguiente problema. Urpi vende helados de fresa y lúcuma. Siempre pregunta a los clientes si añade grajeas, que son esas bolitas de colores, trozos de chocolate o de maní. ¿De cuántas formas distintas puede Urpi servir estos helados? Puedes resolver el problema usando tu propia estrategia, como lo hemos hecho, ¿verdad? Con nuestros cuadritos para organizar. En este caso, yo he colocado fresa y lúcuma en la columna y en las filas las grajeas, trozos de chocolate y maní. ¿Cómo tú podrías encontrar las combinaciones que se realizará para que pueda Urpi vender estos helados de maneras distintas? Y una vez que tú escribas o puedes dibujar, vas a encontrar los resultados. ¿Listo? Y responderás, Urpi puede servir estos helados de la cantidad que has encontrado, que son las formas distintas de poder servirlo a sus clientes. ¿Listo? Criterios ahora para reflexionar sobre tus aprendizajes. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso y luego reflexiona sobre tus aprendizajes y complétalas. Son los criterios que hemos analizado en el inicio. ¿Completaste los esquemas y reconocí cómo se combinan los elementos de ambos grupos? ¿Lo has logrado? ¿Has completado los esquemas de tu librito? Yo espero que sí. Expliqué por qué en todos los esquemas se tiene el mismo número de combinaciones. ¿Has explicado por qué se tiene el mismo número? De repente no, ¿verdad? Entonces dirás, ¿qué necesitas mejorar? Explicar de repente por qué. Porque tienen 2 grupos, ¿verdad? Para poder combinar se necesitan 2 grupos. Siguiente. Expliqué por qué se puede utilizar la multiplicación para calcular el número de combinaciones posibles entre los elementos de 2 grupos. ¿Has explicado? Puedes explicarle a tu familiar, al adulto que te está acompañando, cómo así podemos representar estas combinaciones mediante la multiplicación. ¿Desarrollaste las actividades del cuaderno de trabajo y empleaste las estrategias aprendidas en estas actividades? ¿Lo has logrado? ¿Has estado atento a la explicación de las macetas y los cactus? Con esta explicación es más sencillo que tú puedas resolver las actividades propuestas en tu cuaderno de trabajo. Ahora vas a reflexionar sobre tus aprendizajes y vas a anotar las respuestas en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Qué me ha parecido más interesante e importante de la actividad desarrollada? ¿Cuáles fueron mis dificultades en esta actividad? Cuéntame qué dificultades tuviste y cómo las superaste. ¿Qué aprendiste hoy de la multiplicación que no sabías en días anteriores? Colocarás tu respuesta ahí.
Te deseo muchos éxitos para el día de hoy. Tú sabes que en matemática tienes que prestar mucha atención, utilizar las estrategias que sean necesarias para encontrar la respuesta y lo más importante, comprueba tus resultados. Por ejemplo, en las sumas reiteradas tienes que tener una respuesta que tiene que coincidir, que concordar con la respuesta que tú hagas al representarla en la multiplicación, ¿listo? Tienen que ser iguales tus respuestas. Espero que todo lo hagas muy bien. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.